Muy bien, en esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de esto que tenemos aquí en el título, que es, le pusimos por aquí, el misterio de la inmortalidad, el misterio de la inmortalidad. Nuestra cita en 1 Corintios 15, 51. Eh, ya le dimos lectura, más adelante vamos a volver a este texto, no lo pierdan por ahí. Eh, bueno, quisimos compartir un poquito de este tema tan interesante porque bueno, es lo que vivimos hoy en día, son días que de alguna u otra manera nos afectan a todos, ¿no? Todos nos vemos así como envueltos en esto de alguna u otra forma, eh, en lo que es la festividad del Día de Muertos. ¿Sí? Acaba de pasar también otra fiesta, ¿no? Muy famosa, de la cual hablamos la vez anterior. Eh, y bueno, vamos a estudiar un poquito de esto nuevamente para que podamos tener pues, en claro, ¿no? Lo que Dios piensa acerca de todo esto. Eh, por todos lados, ahorita en estos días vemos personas así, ¿no? Disfrazadas, tomándose fotos, donde quiera vemos este tipo de imágenes en la televisión, en las caricaturas, en los comerciales, etcétera. Entonces les digo, de alguna u otra manera nos vemos envueltos en esto, aunque no estemos participando, ¿no? Directamente. Eh, y bueno, es impresionante, ¿no? Ver cómo está este asunto del festejo, ¿no? A la muerte o a los muertos, está, ¿cómo podemos ir invadiendo, ¿no? Todo nuestro entorno. Y, y bueno, vamos a remontarnos un poquito a los comienzos de la historia de nuestro mundo. Nos dice por aquí en el libro El conflicto de los siglos, en el capítulo 34, dice que desde los tiempos más remotos, dice, de la historia del hombre, ¿sí? Eh, Satanás se ha esforzado por engañar a nuestra raza. O sea, ese es su trabajo, ¿no? ¿Cómo podríamos decir? Su obsesión del enemigo de Dios, engañar al hombre. Desde que el hombre fue creado en este mundo, ese era su objetivo, ¿no? Lo que tenía él en mente, su meta. Y dice aquí, se esforzó por engañar a nuestra raza, o sea, desde Adán y Eva, ¿no? Ahí empezó el problema. Dice, el que había promovido la rebelión en el cielo, deseaba inducir a los habitantes de la tierra a que se uniesen con él en su lucha contra el gobierno de Dios. Eh, Ese era su plan, ¿no? O sea, que nosotros formáramos parte de sus adeptos, ¿no? En su guerra contra Dios. Y pues él tuvo que idear formas, ¿no? De involucrarnos dentro de su bando, podríamos decir, en su campaña contra Dios. Y sigue diciendo por aquí, dice que la envidia de Satanás se despertó, o sea, cuando el ser humano fue creado aquí en este mundo, dice, se empezó a llenar de envidia Satanás. ¿Por qué? Dice, bueno, porque dice que vio la hermosa o hermosísima morada preparada para la inocente pareja. Algo que él había perdido en algún momento. Y dice que él resolvió hacer caer a esta, o sea, a la pareja, para que una vez separada de Dios y arrastrada bajo su propio poder, pudiese, dice, él apoderarse de la tierra y establecer allí su reino en oposición al Altísimo. Él estaba buscando un lugar, ¿no? Un centro de operaciones y le agradó este lugar y pues, está muy padre, ¿no? Lo que Dios está haciendo, pero estos me estorban, ¿sí? Los seres humanos me estorban. Necesito hacerlos caer también, así como hizo caer a los ángeles en el cielo.
Y bueno, dice que quería apoderarse, ¿no?, de este lugar. Y vean lo que pasó. Esta historia pues la conocemos, ¿no?, de sobra. Dice, si Satanás se hubiese presentado en su verdadero carácter ante Adán y Eva, si se hubiese presentado tal cual era, dice, habría sido rechazado en el acto. ¿Por qué? Bueno, porque Dios había advertido a Adán y Eva acerca de él, de un enemigo. Y entonces se supone que estaban ya que pues, apercibidos. Y si él se hubiese presentado como era, pues hubiera sido descubierto fácilmente, ¿no?, de sus intenciones. Pero dice aquí que trabajó en la oscuridad, como lo sigue haciendo hasta hoy. Es decir, en nuestro mundo, la gran mayoría de los seres humanos preferimos seguirlo a él en vez ¿de quién? De a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Preferimos hacer la voluntad de Satanás, ¿sí o no? Eh, nos agrada, es más, ¿sí? Más que preferir, nos agrada hacer más la voluntad de Satanás que que la de Dios. ¿Por qué es esto? ¿Por qué se imaginan? Es algo un poco incongruente, ¿no? Porque se supone que todos sabemos que Satanás es el malo de la película y Dios es, pues, es nuestro creador, es el que busca nuestro bien, pero a la vez, aunque sabemos esto, creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Lo ha escuchado alguna vez. Aún así preferimos ir detrás del enemigo, ¿sí? ¿Por qué es esto? Bueno, porque él trabaja ese aquí en la oscuridad, o sea, él no da la cara. Él dice que se disfraza, ¿sí? Dice, encubre su propósito a fin de poder realizar mejor sus fines. O sea, él nunca se va a presentar tal cual es, ¿sí? Y cuando nos presenta tentaciones, ¿sí? No te muestra el lado negativo o las consecuencias de eso, ¿sí? Sino te pone lo bonito, podríamos decir, te presenta nada lo bonito, lo agradable. Y nosotros nos dejamos ir, ¿no? Con, eh, con la finta, como decimos, de que vamos a obtener beneficios al desobedecer a Dios. Y bueno, miren el caso de Eva, dice aquí, si Eva hubiese rehusado entrar en discusión con el tentador, se habría salvado, o sea, todo hubiera seguido normal, pero en el caso de ella fue que se puso a discutir con él, a dialogar, a razonar sobre algunos temas que la hicieron perder de vista todo lo que Dios le había enseñado. Entonces, dice que se aventuró a alegar con él. Y entonces se fue víctima de sus artificios. Y esto nos pasa a todos, no nada más fue a Eva. En el momento en que nosotros empezamos a razonar, ¿sí?, con Satanás, en cualquier área que ustedes se imaginen, en cualquier área que pueda ser nuestra debilidad, si nosotros empezamos a razonar con él, ¿sí? Ténganlo por seguro que vamos a caer, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque Satanás dice que se presenta de una manera agradable siempre, ¿sí? Donde siempre te va a ofrecer un beneficio, ¿sí? A cambio de fallarle a Dios de alguna manera, ¿no? Pero te dice, mira, tú vas a obtener esto. En el caso de Eva le dijo, tú vas a ser como Dios. A lo mejor eso a mí no me lo dice, nunca te lo va a decir a ti, ¿sí? Pero te dice, mira, si haces esto, vas a sentirte mejor, vas a ser más popular, vas a tener más amigos, vas a ganar dinero, vas a sentir, a olvidarte de tu estrés, etcétera, o de tus problemas. O sea, siempre nos va a ofrecer algo agradable a cambio de fallarle y desobedecer y faltar a la ley de Dios.
Entonces, dice aquí, así es como muchas personas son aún vencidas, lo que estamos diciendo, ¿no? Dudan, dice aquí, y discuten respecto a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque son cosas que a mí me agradan, ¿sí? Cuando a mí me atrae algo y empiezo a razonar con él, dice, empiezo a dudar de la voluntad de Dios y empiezo a decir, bueno, tal vez Satanás tiene razón, tal vez Dios es muy exagerado en esto, tal vez si lo hago de vez en cuando, tal cosa, ¿sí? Pues tal vez no se va a ofender tanto Dios, o sea, a lo mejor no quiso decir esto, Dios. Es decir, empezamos a dudar de él, ¿no? Y dice, empezamos a aceptar teorías humanas, ¿sí? Desobedecemos los mandamientos de Dios, aceptamos teorías, ¿sí? Humanas o directamente de él, de Satanás, dice que no sirven más que para encubrir sus engaños, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema aquí en esto? Es abrirle la puerta, ¿sí? A Satanás, ponernos a dialogar con él, empezar a buscar un pretexto, empezar a buscar, ¿cómo podemos decir? Algo que apoye mis ideas o mis inclinaciones. Y entonces les digo, tengan lo posible que seguro que vamos a ser vencidos, ¿sí? Porque él es más astuto que nosotros, ¿no? Si nosotros creemos que lo podemos engañar a él, pues estamos, o podemos jugar con él, estamos pues mal. Eso fue lo que pensó Eva. O sea, ella se sintió suficientemente inteligente como para ponerse a discutir con él y salir ilesa, ¿no? Eh, entonces, miren lo que pasó en el caso de ella. Le dijo, ustedes recuerdan aquella plática que tuvo, ¿sí? Aquella serpiente era Satanás, ¿no? Disfrazado de una serpiente. Él no se presentó como lo que es, ¿sí? Se presentó como una serpiente. Y dice la historia que le hizo una pregunta, ¿no? Ustedes recuerdan, por ahí en Génesis 3, le dijo, oye, ¿es cierto que Dios les prohibió a ustedes y a Adán comer de todo árbol de este huerto? Y Eva se puso a pensar, ¿no? En esta expresión, en esta frase, y le dijo, no, 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 no es cierto eso. O sea, él nos prohibió comer exclusivamente de este árbol, de todos los demás podemos comer. Y entonces Satanás dijo, ok. ¿Y por qué? ¿Por qué les dijo eso? ¿Por qué les prohibió? Bueno, porque si desobedecemos y comemos del fruto de este árbol, pues vamos a morir. Y Satanás le dice, mira, qué curioso. Dice, mira, pues yo he comido de este fruto y no ha pasado nada. No me he muerto. Es más, hasta puedo hablar. O sea, he crecido en cuanto a intelecto, ¿sí? A capacidades. Tal vez Dios les está ocultando algo. Algo que no le conviene que ustedes sepan, algo que no le conviene que ustedes tengan acceso. Y entonces empezó ya a meterle dudas, ¿no? Acerca de Dios. Y le dijo, es más, mira, te voy a decir algo. No vas a morir. No vas a morir. No es cierto eso. Y Eva pues empezó a razonar, dijo, bueno, sí es cierto, si la serpiente ha comido y ya está, habla y razona, pues ¿qué no hará conmigo esa fruta? Tal vez la serpiente tiene razón, tal vez Dios nos está engañando, tal vez Dios nos está ocultando algo. Y dice aquí, está en este parrafito, miren, del conflicto de los siglos, dice, esta expresión, esta frase que le dijo la serpiente a Eva, que le dijo, no morirás, dice, fue el primer sermón que se haya predicado jamás sobre la inmortalidad del alma. Y sin embargo, dice, esta misma declaración, fundada únicamente en la autoridad de Satanás, porque esto no viene en la Biblia, no es algo que podamos
sustentar con la Biblia, como muchos creen, ¿sí? Y que se apoyan en algunos textos que no tienen nada que ver con eso, es simplemente una idea de Satanás, ¿sí? Dice, lo seguimos creyendo hasta hoy, dice, repercute incluso dentro de las iglesias cristianas. Una idea que fue directamente pronunciada por quién, un sermón, dice aquí, directamente predicado por Satanás, y lo predicamos muchos, ¿sí? Muchos cristianos en nuestras iglesias. Dice, repercute, dice, en la cristiandad y es recibida por la mayoría de los hombres con tanta prontitud, o sea, con mucho gusto, podríamos decir, como lo fue por nuestros primeros padres. Ellos dijeron, ok, creo que es cierto, no vamos a morir, tal vez tengas razón. ¿Y qué decimos nosotros en la actualidad también? ¿Sí? Y por eso nos gusta, ¿no? Incluso festejar la muerte, ¿no? Eh, en estas fechas todo el mundo piensa eh, que su familia, sus seres queridos que han pasado al descanso, vienen a visitarlos, ¿sí o no? Y tienen una conexión especial con ellos en estos días. Nos gusta creer eso, ¿sí? ¿Por qué nos gusta creer eso? Bueno, hace poco hablábamos, ¿no? de lo que es la muerte y decíamos que nosotros no fuimos creados para morir. Entonces, muy dentro de nosotros hay algo que nos hace resistirnos, ¿no? A la muerte. Y, y Satanás lo sabe muy bien. Sabe muy bien el dolor que causa en nosotros la muerte, esa separación. Y él nos ofrece un consuelo, ¿sí? Y nos repite esta frase todo, no morirás. Sí, fue una separación ahorita, pero por ahí está tu papá, por ahí está tu mamá, tu abuelito, tu amigo, tu pareja, que ya no está físicamente, ¿no? Pero por aquí está todavía y te cuida y te ayuda y hasta se puede comunicar contigo de alguna forma. Y nos agrada creer esto, ¿sí? Y recibimos, dice aquí, esta idea con gusto, ¿no? Porque nos trae algo de consuelo. El hecho de pensar que, pues, ahí están todavía mis seres queridos. Eh, en estos días, precisamente por ahí leía algo que escribió un amigo por ahí en internet, eh, porque hay una nueva idea en estos días, incluso con los animales. ¿Sí? Me parece que es el día 29 de octubre, por ahí. Ahora se dice que también vienen tus mascotas a visitar, las mascotas que ya han muerto. ¿Sí? Y leí algo que había escrito por ahí un amigo, porque hace poco perdió a su mascota, este, y él estaba como, pues, eh, eh, puso ahí un altar, ¿sí? Como los altares de muertos, pero para un animalito. Y decía él, dijo lo siguiente, dicen, pues que en este día vienen, ¿no? Nuestras mascotas a visitarnos. eh, y yo quiero creer eso. Y si es cierto, pues qué bueno, qué bueno. Yo me quedé pensando en cómo nunca razonamos, ¿sí? Este tipo de cosas. Cuando se trata de cosas que Dios me dice, sea lo que sea, algo que Dios me dice, siempre cuestiono lo que Dios dice, ¿sí? Y digo, ay, a ver, ¿dónde dice? Ay, a ver, ¿y por qué? ¿Y quién lo escribió? Y empezamos a cuestionar, ¿no? Todo lo que tenga que ver con Dios y con la Biblia. Pero esta idea, por ejemplo, no tiene mucho tiempo que surgió, a lo mejor ustedes ni siquiera sabían, ¿no? Que se festeja también, como quien dice, un Día de Muertos, pero con las mascotas, ¿no?
es algo nuevo. Y esta persona dice, pues dicen que bien. Y luego yo digo, bueno, ¿y cómo no cuestionamos esto? O sea, ¿quién dice y por qué? ¿Y por qué hasta ahora lo dicen? ¿Cómo nunca lo habían descubierto? Eh, y dice, bueno, yo quiero creer eso. Dijo. Bueno, ¿por qué creemos? ¿Por qué nos gusta creer eso? Porque hay un dolor en nosotros, ¿no? Cuando perdemos a un ser querido. Y obviamente nos gusta esta idea, nos agrada y queremos creerla. Nos autoconvencemos, nos autoengañamos para sentirnos un poquito mejor, ¿verdad? Así que vean cómo el enemigo trabaja en nuestras mentes y dice aquí que cuando Dios dijo esta frase, el alma que pecare, esa morirá. O la paga del pecado es muerte. O si comes de esa fruta vas a morir. O sea, hay muchas frases muy similares, ¿no? Que nos indican que el que peca y el que desobedece la ley de Dios, el que rompe sus mandamientos, es digno de qué? De muerte. Pero dice aquí, ahora se le da un sentido diferente a esto. O sea, Dios dijo, pecas y mueres. Y ahora nosotros le dimos un sentido diferente. Dice, el alma que pecare no morirá, sino que vivirá eternamente. Esa es nuestra idea, ¿sí o no? Porque todos pensamos que nuestros seres queridos siguen vivos y que van a seguir vivos eternamente. No físicamente, no los podemos ver, pero ahí están. Eh, contrariamente a lo que dijo Dios, si eres un pecador, o sea, vas a morir. Pero nosotros decimos, sí, somos pecadores, sí, es cierto. Morimos, sí, pero seguimos vivos eternamente. Dice, no puede uno menos que extrañar la rara infatuación con la que los hombres creen sin más ni más las palabras de Satanás, como les decía ahorita, ¿no? O sea, no razonamos, porque es algo que nos agrada creer, ¿sí? Dice, y nos mostramos tan incrédulos a las palabras de Dios, ahí sí, todo cuestionamos, este, pero lo que nos dice Satanás, decimos, no, pues suena bonito, ¿no? Sí, yo quiero creer eso, como dijo mi amigo, quiero creer. Pero cuando se trata de algo de Dios, ahí sí yo no digo quiero creerlo, decimos, está loco, ¿no? ¿Y ahí dónde dice? ¿Y por qué? Y eso lo escribieron los hombres, y eso no, y empezamos a buscarle muchas cosas, ¿no? Pues estas ideas también son de los hombres, bueno, directamente de Satanás, ¿no? Pero a través de los hombres han surgido muchas ideas acerca de la muerte, y eso sí nos gusta creerlas, ¿sí? Entonces, nosotros nos vamos de acuerdo a nuestras inclinaciones, ¿no? Vean lo que, esto también me lo encontré hace no mucho tiempo por ahí en internet, es una idea, ¿no? General del mundo, dice, la muerte no existe, celebremos la vida eterna. Dice, el cuerpo es solo un capullo en el universo, dice, en el universo nada perece, todo cuanto acontece no es nada más que una mera transformación. O sea, realmente la muerte no existe, vamos a vivir eternamente, dice aquí, somos eternos. Eh, pues sí, ojalá fuéramos, pero no lo somos, ¿sí? Dios dice otra cosa, ¿no? Hay un lugar en Suecia, una funeraria de nombre Fénix. Hace algunos años sacaron una novedad, ¿sí? Esta funeraria, algo que causó impacto, ¿no? En la sociedad por allá en Suecia. Miren lo que dicen por aquí. Este, dice, inicialmente creamos un programa, dicen ellos, de habla que respondía a las preguntas de nuestros clientes sobre los arreglos del funeral, o sea, como un tipo chat, ¿sí? Este, donde ellos se podían comunicar, ¿no? Con sus clientes. Pero dice que un día se les ocurrió una brillante idea. ¿Sí? Dice, más tarde surgió la idea de crear una copia electrónica de cada persona. ¿Cómo? Ellos crearon como un chat, podemos decir,
donde si usted perdía un ser querido, y tenía ganas de comunicarse con él, y lo extrañaba, bueno, podía entrar a ese chat y hablar con él o con ella en un chat, ¿sí? Creado por el hombre, ¿no? Pero vean cómo, y obviamente eso causó sensación, pero vean cómo nos agrada, ¿no? La idea de seguir, pues, comunicándonos con alguien que sabemos que ya no está. O sea, obviamente todos quisiéramos, ¿no? Porque extrañamos a las personas, quisiéramos platicar con ellos, quisiéramos escuchar su voz, obviamente, quisiéramos verlos, pero no se puede, ¿sí? Al menos no de la forma que quisiésemos, ¿verdad? Entonces, pero como tenemos ese anhelo, ese deseo, Satanás aprovecha. E incluso miren los negocios lo que hacen, hasta ellos sacan provecho de esto, ¿no? Dicen, pues vamos a aprovecharnos del dolor de la gente, de su anhelo de comunicarse con sus seres queridos, y dice que crearon esto, un chat. Eso es lo que hace el hombre, fíjense. ¿Qué no hará Satanás? ¿O qué no será capaz de hacer Satanás en este asunto? Tenemos una anécdota por ahí en la palabra de Dios, ¿se acuerdan? Con Saúl. Él extrañaba o llegó a extrañar en algún momento los consejos de Samuel. Cuando estaba vivo, lo rechazaba, le caían mal los consejos de él. Pero ahora que estaba entre la espada y la pared, ahora sí quería un consejo de él, pero Samuel ya no estaba. Y bueno, sabemos lo que pasó, ¿no? Con él, ¿no? Él acude por ahí a un lugar que Dios había prohibido, ¿sí? Para comunicarse con los muertos. Y Satanás aprovechó eso. Bueno, ¿quieres hablar con Samuel? Pues ahí te va Samuel, ¿sí? Y Satanás se disfraza, ¿no? De este profeta y habla con él. Y Saúl dice por ahí el relato, dice, él entendió que era Samuel, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, era igual a él, ¿sí? Pero en ningún momento nos dice la palabra de Dios que era Samuel. Eso fue lo que él creyó, ¿no? Lo que creyó Saúl. Y bueno, en Ezequiel 33:11 nos dice algo interesante. Dice Dios, ¿sí? Ezequiel 33:11 dice que él, ¿sí? Nunca quiere ni ha querido la muerte de nadie, ni de la gente mala, dice aquí. De nadie. Yo no me complazco, no me gozo en la muerte, como a veces creemos, ¿no? Dice, yo lo que quiero, dice Dios, es que el impío se vuelva de su camino, o sea, que cambie su forma de vivir y que viva, dice aquí, que viva, o sea, quiero que ellos vivan, no que se mueran. Quiero, ni me gusta cuando la gente muere. Pero miren lo que dice aquí. Dice, después de la caída, Satanás ordenó a sus ángeles, fíjense bien, y aquí está el problema, ¿no? Porque cuando vemos todo este movimiento, ¿no? En el mundo decimos, ay, pues es que son nuestras tradiciones, ay, qué bonito, ay, mira mis disfraces y esto y lo otro, ¿no? Y me gusta creer en que están por ahí mis seres queridos, etcétera, ¿no? Dice aquí, vean de dónde surgió esto. Es algo que nos debe de, no sé, podría hasta darnos miedo o escalofríos esto. Miren, dice, después de la caída, Satanás ordenó a sus ángeles que hicieran un esfuerzo especial, les encargó, dijo, quiero que inculquen, que metan en la mente de los hombres la creencia de que, ¿qué dice aquí? De que el hombre es inmortal, de que la inmortalidad es natural del hombre. Que después de haber, dice, y después, perdón, dice, de haber inducido a la gente a aceptar este error, que eso ha sido un éxito, ¿no? En nuestro mundo, y lo vemos en estos días especialmente, dice, debían de llevarla a la conclusión de que el pecador vivirá en penas eternas.
Somos eternos, pero dijo, también quiero que les enseñen que cuando desobedeces la ley de Dios, vas a vivir eternamente, sí, pero sufriendo en un lugar que actualmente conocemos como, ¿qué? Como el infierno. Alguien, alguien ha dicho, ¿no?, que esta idea del infierno es un invento de la religión, un invento de Dios para mantenernos sujetos a él. ¿Quién inventó esta idea del infierno? ¿Ya se fijaron? Fue Satanás. ¿Quién inventó la idea de que somos eternos? Fue Satanás. Dice, y ahora el príncipe de las tinieblas, obrando por conducto de sus agentes, ahora sí utiliza al hombre, dice, representa a Dios como un tirano vengativo, y aquí sí ya entra un poquito en algunos casos la religión, ¿sí? Cuando se tienen estas ideas, dice, nos presenta a Dios como un Dios tirano vengativo, y declara que arroja al infierno a todos aquellos que no le agradan. Y que dice, que les hace sentir eternamente los efectos de su ira. Y que mientras ellos sufren tormentos indecibles y se retuercen en las llamas eternas, su creador los mira satisfecho, diciendo, pues eso que hiciste, qué bueno, ¿no? Estás pagando lo que debes. Pero ahorita leíamos, al menos les mencioné, ¿no?, lo que dice Ezequiel 33:11, dice Dios, no me complazco en la muerte del impío. Yo lo que quiero es que se vuelva de sus malos caminos y que vivan. Por eso vino Jesús también a morir. Y vino a morir por los pecadores, por los impíos. Eh, ¿Qué les parece? Y bueno, dice por aquí, muchos ven que las Santas Escrituras representan a Dios como un ser lleno de amor y compasión. Por otro lado, o sea, unos seres humanos creemos que Dios es un Dios malo, vengativo, castigador. Otros, que Dios es amor, que Dios es buena onda, como decimos. Y no pueden creer, dice aquí, que haya de entregar a sus criaturas a las llamas de un infierno eterno. O sea, si Dios es amor, ¿cómo es posible? Pero como creen que el alma de por sí ya es inmortal, no ven otra alternativa que sacar la conclusión, dice aquí, de que toda la humanidad será finalmente salvada. ¿Les suena eso? O sea, no importa cómo te portes aquí en esta vida, si amaste a Dios o no, si le obedeciste o no, allá tienes un lugar en el cielo. Y nos gusta creer eso, ¿sí o no? Y a los cristianos nos gusta también, aunque digamos que no nos gusta. Y tenemos frases bien trilladas, ¿no? Dice, Dios lo tenga en su santa gloria, ya está con el Señor, ya está en un lugar mejor, y un montón de frases de ese tipo, ¿no? Porque esa es a la conclusión que llegamos, decimos, es que Dios es bueno, Dios es amor, allá está ya mi papá, mi abuelito, mi tío, mi amigo, está allá en el cielo. Muchos son los que consideran, dice aquí, las amenazas de la Biblia como destinadas tan solo a amedrentar a los hombres para que obedezcan, ¿sí? Como lo que aquella amenaza, bueno, no era una amenaza. Dios le estaba describiendo las consecuencias a Eva, por ejemplo. Si desobedeces, si comes de ese fruto, ¿qué va a pasar? Vas a morir. No la estaba amenazando, ¿no? Ni era el objetivo mantenerla así como amarrada, ¿no? Atada a su ley. Dios dijo, Dios le puso ahí, ¿no? Dijo, esa es la consecuencia, tú sabes, ¿no? Entonces, muchos creemos que todo lo que está aquí en la Biblia, que tiene que ver con mandatos de Dios, simplemente se dice que es para asustarnos. Dice, y no como debiendo cumplirse literalmente. Entonces decimos, ay, no, es que no es tan así. Decimos. Es que a lo mejor está muy exagerado lo que dice aquí. Y así el pecador, dice aquí,
puede vivir en placeres egoístas sin prestar atención ninguna a lo que Dios exige de él. O sea, podemos hacer lo que nos dé nuestra gana en la vida. Finalmente, Dios me va a llevar al cielo. Dice aquí, no le prestamos atención a lo que Dios exige de mí, que hay muchas cosas que Dios pide de nosotros, ¿verdad? Dice, y esperamos que, dice que finalmente seremos recibidos en su gracia, en el cielo, ¿no? Así no funciona esto. Dice, semejante doctrina que así especula con la misericordia divina, dice, pero ignora su justicia, agrada al corazón carnal, nos gusta. Dice, y alienta a los malos en su iniquidad, o sea, en sus malos caminos. Es decir, no, nos agrada esto, ¿no? O sea, no importa si perdí un ser querido, no importa cómo haya sido él. No importa, o sea, siempre creemos y nos gusta creer que está en el cielo. Entonces, ¿para qué Dios tiene una ley? ¿Para qué Dios vino a morir por nosotros? No, no tiene sentido eso, ¿verdad? Eh, dice aquí, la verdad no agradará nunca al mentiroso. Fíjense, esto está bien interesante. La mansedumbre no satisfará jamás la vanidad y al orgullo. La pureza no puede ser aceptada por el disoluto. El amor desinteresado no tiene nada de atractivo para el egoísta. Y eso nos describe a muchos, ¿sí o no? El orgullo, la vanidad, la impureza, el egoísmo, todo eso está en nosotros. Entonces, fíjense lo que dice aquí. ¿Qué goces podría ofrecer el cielo a los que están completamente absorbidos por los intereses egoístas de la tierra? O sea, si nunca me llamó la atención el seguir a Dios, el obedecerle, el tener una relación con Él, jamás en mi vida, ¿no? Nunca he querido nada con Él, ¿cómo es posible que al morir yo me vaya al cielo? A un lugar que odio, que nunca quise estar ahí, un lugar que nunca me llamó la atención. ¿Cómo es posible que pueda estar ahí? No, no tiene sentido eso. ¿Sí? Sabemos lo que es el cielo, o debiésemos saber. Un lugar donde estas cosas no tienen lugar. La vanidad, el orgullo, la impureza, el egoísmo, el rechazo por las cosas de Dios, pues eso no queda ahí. O sea, ¿cómo es posible que yo crea que, que una persona que nunca se interesó, ¿no? por algo espiritual, incluso que lo rechazó, que se burló, que, ¿sí? ¿Cómo es posible que yo crea que cuando se muere se va al cielo? A ese lugar que aborrecía, ¿no? Podemos, pensarse. Algo que no tenía nada de atractivo para él, pues lejos de ser un cielo para él, sería un infierno, ¿sí o no? Pero eso nos agrada creerlo a los seres humanos. Y vamos a ver lo que dice Eclesiastés 11:9. Eclesiastés 11:9. Dice por ahí el texto, miren lo que nos dice aquí Salomón. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Dice lo siguiente. Dice, alégrate, joven, en tu juventud, ¿sí? Pásalo bien en los días de tu juventud, o sea, disfruta de la vida. Algo que nosotros escuchamos, ¿no? Frecuentemente, disfruta la vida, vívela al máximo, decimos. Anda en los caminos de tu corazón, o sea, sigue tus deseos, ¿sí? Todo lo que quieras, hazlo.
todo lo que tu corazón quiera y desee, dice, a la vista de tus ojos. Suena padre eso, y nos gusta cuando nos dicen así, vive la vida y haz lo que quieras y sigue tu corazón. Dice, pero ten en cuenta sobre todas las cosas, sobre todas estas cosas, perdón, dice, te va a juzgar quién. Dios. Entonces, no podemos hablar de que hay que vivir la vida como se nos antoje. Aquí lo está diciendo Salomón, un poquito pues con la idea, ¿no? Comparando esa idea que existe en el mundo, ¿no? Que podemos hacer lo que nos venga en gana. Dice, bueno, sí, hasta cierto punto sí, puedes hacerlo, pero nada más recuerda que Dios te va a juzgar. Es decir, somos libres, dice Salomón. Sí, eres libre de hacer lo que quieras, pero también recuerda que vas a ser juzgado por todas esas cosas que hagas. Y entonces vemos que la libertad no es tanto hacer lo que se me antoje, es hacer lo que debo hacer, ¿no? Y miren, cuando dice aquí los que se enorgullecen con la idea de que es demasiado misericordioso Dios, ¿no?, para ejecutar su justicia contra los pecadores, es decir, todos nos vamos a salvar al último, ¿sí? Porque Dios es amor. Y presumimos, ¿no? Esto. Dice, no tienen más que mirar a la cruz del Calvario. Cuando nosotros vemos a Cristo ahí colgado en la cruz, no podemos decir que Dios es un Dios pasalón, que no le importa lo que haga en mi vida. O sea, yo no me voy a salvar. ¿O qué nos dice esta imagen? Nos dice que hay un castigo, ¿sí o no? Hay una consecuencia del pecado. Entonces no podemos hablar de que pues todos nos vamos al cielo al final, ¿no? Y la palabra de Dios es muy clara, ¿no? Y aquí tenemos unas citas, no las vamos a leer por falta de tiempo, pero ustedes pueden revisarlas ahí en su casa. Todas estas citas nos hablan de lo que Dios dice acerca de la muerte. Y conocemos muchas de ellas, las hemos leído. Últimamente hemos estado estudiando mucho acerca de esto. Vamos a leer nada más la última cita. La mayoría de los textos nos hablan del estado de los muertos, o sea, cuál es su verdadera condición. Y nosotros lo sabemos, así a grandes rasgos sería, pues que los muertos están, ¿qué? Muertos, así, ¿sí? Los muertos nada saben, dice, los muertos no tienen nada que hacer aquí, o sea, están en un sepulcro y ahí van a estar hasta que Cristo venga. Primera de Corintios 15, del 51 al 55, que fue nuestra cita principal de esta tarde. Vamos a abrir nuestra cita, perdón, nuestra Biblia por ahí en esta cita. Primera de Corintios 15. El título de nuestra reflexión fue El misterio de la inmortalidad. ¿Sí? Entonces ya vimos que no somos eternos. Como somos pecadores, todos vamos a morir. ¿Sí? Y si dejáramos hasta ahí esta idea o este mensaje de si soy pecador, voy a morir, suena triste, ¿no? Y desesperanzador, y podríamos decir, bueno, me vale más el creer que sigo vivo después de la muerte. Pero aquí nos dice Pablo, en el versículo del 51 en adelante, dice Pablo, les voy a decir algo, les voy a decir un misterio, ahorita que decíamos del misterio de la inmortalidad, ¿no? Y que a todos nos gustaría ser inmortales, obviamente, o a la mayoría, ¿no? Dice aquí, les voy a decir algo, dice, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, dice Pablo. Y decimos, ¿cómo? Si todos somos pecadores, todos vamos a morir. Bueno, pero dice Pablo, no todos van a morir. ¿Por qué? Porque cuando Jesús venga, va a haber gente que esté viva, ¿sí? Que nunca va a ver la muerte. Entonces, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Transformados en qué? Dice aquí, en un instante y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, o sea, esa transformación no es cuando yo muero, como dicen todos, ¿no? O la mayoría de la gente.
Cuando Cristo venga, dice, a la final trompeta, así lo describe él. Dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. O sea, aquí no dice, los muertos seguían vivos. No, van a ser resucitados. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra resurrección? Bueno, volver de la muerte a la vida. Entonces, ¿cómo es posible que algunas religiones crean en la resurrección, pero a la vez creen que seguimos vivos después de la muerte? Es una contrariedad, eso, ¿sí? Entonces dice aquí, y los muertos serán resucitados cuando Cristo venga, por segunda vez, dice, pero van a resucitar, como dice aquí, incorruptibles, o sea, inmortales. Y nosotros, aquí Pablo se encuentra entre los vivos, dice, seremos transformados, o sea, seremos también transformados en seres inmortales. Y cuando esto corruptible se ha vestido de incorrupción, o esto mortal, dice aquí, se ha vestido de inmortalidad, nuestro cuerpo, nuestro ser, dice, entonces se cumplirá la palabra escrita. Sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué les parece sobre esta muy esperanzadora, ¿no? Dios aquí nos está prometiendo acabar para siempre con la muerte y nos está ofreciendo la inmortalidad, y aquí está el misterio, ¿no? Aquí yace el misterio de la inmortalidad, no en lo que nos dice Satanás o los hombres, sino en lo que dice Dios. Dice, sí, puedes llegar a ser inmortal, no dice eres inmortal. El único inmortal, ¿quién es? Dios, es el único ser eterno, pero nos dice, tú puedes llegar a serlo. Y eso es algo que pues, no se paga con nada, no se puede pagar con nada. Pero él ganó ese derecho para nosotros en la cruz, con su sacrificio. Y es algo que por lo cual tenemos que vivir agradecidos con él, ¿no? Eternamente ahora sí, ¿no? Este, pero eso va a suceder hasta que él regrese, ¿sí? Si yo quiero ser inmortal, bueno, no nos vamos a meter en asuntos de cómo lograrlo, cómo conseguirlo. Si podemos decir así a grandes rasgos sería entregar nuestra vida a Dios, ¿sí? Hay que confiar en sus promesas, obedecerle, vivir agradecidos con Él, eh, amarle, tener una relación con Él. Y un día nosotros podemos tener ese privilegio y podemos volver a reunirnos con nuestros seres queridos, si ellos también han muerto con esta esperanza, ¿no? Eh, Ahí está el secreto, ¿sí? El misterio de la inmortalidad. No hay otro. Todo lo demás que no tenga nada que ver con esto, pues son mentiras, ¿no? Son engaños, y que por muy bonitos que suenen y que, ay, quisiera creerlo, pues sí, quisiéramos, pero no es lo que Dios quiere, ni es lo que Dios dice. Entonces, esto también nos llena de esperanza, ¿sí o no? Pero como decíamos ahorita, las cosas que Dios nos dice sí nos desagradan, las cuestionamos, dudamos, y es más fácil creer en lo que nos dice Satanás, ¿verdad? Eh, Ahora, con esta idea, o estas ideas uh, de que somos inmortales, ¿sí? Dice aquí lo que está en juego con esa idea, o lo que echamos a la basura, ¿sí? Cuando llegamos a creer en esas mentiras de Satanás, es todo esto, ¿sí? La ley de Dios, porque ¿de qué sirve obedecer la ley de Dios? O sea, de todos modos, yo soy un ser eterno. Dudo del amor de Dios también, ¿sí o no? Porque empezamos a creer en el infierno y purgatorio y cosas de ese tipo, ¿no? Y vemos a Dios como un Dios que le gusta hacernos sufrir. Si me porto mal con Él, pues Él disfruta castigándome. Echamos a la basura también la idea de un juicio, como decía ahí Salomón. O sea, si haz lo que quieras, vive tu vida al máximo, pero
hay un juicio, vas a ser juzgado. Echamos a la basura también la idea de la resurrección, porque pues somos eternos, ¿de qué resucitó? Y la destrucción del pecado también, ¿sí? Y la destrucción de los pecadores, que es algo que aquí está escrito y lo vemos por todos lados, ¿no? Ese mensaje. Pero pues se oye más bonito lo otro y me agrada más, así que prefiero creer eso. Pero miren todo lo que pisoteo cuando creo estas cosas. Casi nada, ¿no? Eh, Así que bueno, miren lo que nos dice por aquí esta frase de Martín Lutero. Dice, la teoría de la inmortalidad del alma fue una de aquellas falsas doctrinas que Roma recibió del paganismo para incorporarla al cristianismo. O sea, no es algo bíblico esto, que muchas veces nos engañan, ¿no? Y diciendo, no, sí, mira, aquí en la Biblia dice esto y por eso decimos que somos inmortales y que nos morimos y nos vamos al cielo. No hay nada en la Biblia que apoye esto, ¿sí? Esta idea. Esta idea dice, fue incorporada por Roma, dice aquí. ¿De dónde venía esta idea? Dice aquí, del paganismo. Y dice Martín Lutero, la clasificó, esta idea, dice, entre las fábulas monstruosas que forman parte, dice, del estercolero romano. Es medio feo, ¿no? Medio grotesco aquí Lutero, pero así lo consideró él. Este engaño, esta idea, y esto que tanto nos gusta y nos fascina, todas estas fiestas, pues ya vemos, ¿no? ¿Cuál es su origen? Sí, es una idea directamente originada en la mente de Satanás. Así que, pues es algo que nos debe de hacer pensar, ¿no? Y que, eh, les digo, de alguna manera u otra, pues siempre se nos bombardea, ¿no? Con todo esto. Y lo triste es que muchas veces llegamos, ¿no? A involucrarnos, ¿no? En esto, llegamos a creer también todo esto. O sea, de tanto y tanto que lo estoy escuchando, se convierte en mi mente en algo real, ¿sí? Entonces tenemos que estar siempre atentos, siempre estudiando la palabra de Dios, nunca olvidarnos, ¿no? De sus promesas, de lo que Él dice, porque es fácil irnos por otro camino, ¿no? Entonces ojalá que podamos siempre recordar sus promesas y conservar esa esperanza, ¿no? De que sí podemos llegar a ser inmortales, Dios lo quiere, ese es el deseo de Él, falta ver qué digo yo. Porque a veces digo, pues sí, suena bonito, pero pues está más padre aquí todo lo que el mundo me ofrece, lo que Satanás me ofrece. Entonces tenemos que tomar decisiones importantes, ¿no? En nuestra vida. Que Dios los bendiga.